Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Bueno, nos volvemos a encontrar en este curso avanzando en los tipos de diseños epidemiológicos y bueno, y hoy a través de esta presentación vamos a estar abordando los estudios de casos y controles. Recordarán de otras presentaciones y lo han venido abordando a lo largo del curso, la clasificación de los estudios epidemiológicos a grandes rasgos que puede hacerse en base a si existe control del factor que se estudia por parte del investigador, desde lo cual tenemos las dos grandes ramas de estudios que son los experimentales o los observacionales. Hoy nos vamos a estar dedicando a un tipo particular de estudios observacionales que son los analíticos, y dentro de ellos vamos a estar hablando puntualmente de los estudios de casos y controles, que bueno, que como muestra la imagen, la formación de los grupos va a partir de la presencia de la enfermedad o el efecto que se pretende ver, asociación. Eso lo vamos a ir viendo. Disculpen el cartel, ahí está. Bueno, proseguimos y entonces podemos decir que los estudios analíticos, como recién mencionamos, son estudios de tipo observacional porque no hay modificación ni control del factor de estudio por parte del investigador. Son estudios que admiten un grupo de comparación, que ahora vamos a ver qué tipo de comparación y cómo se realiza, y que bueno, y que miden asociación entre variables, que ahora también veremos más en detalle. Definición de estos estudios. A grandes rasgos podemos decir que son aquellos estudios que valoran asociación entre enfermedad o un evento en particular y la exposición a un factor en particular, y lo realizan mediante la comparación de dos grupos de individuos. Unos individuos son los que van a aportar la enfermedad o el evento a estudiar, que son los casos, y los otros individuos son sanos o no tienen esa condición de estudio, que son los controles. Estos grupos se comparan retrospectivamente, o sea, hacia atrás, respecto a la presencia o ausencia de un factor determinado que presumimos pueda ser de riesgo. Entonces, mediante este esquema podemos ver la lógica de este tipo de estudios. Por un lado, por aquí tenemos a los enfermos o casos y a los no enfermos o controles. ¿Tá? Para esto sería más fácil de interpretar que las flechas estuvieran en este sentido hacia atrás, por lo que hablamos de que son estudios de tipo retrospectivo, pero bueno, de todos modos se entiende que del grupo de enfermos o de casos se va a ver qué individuos estuvieron expuestos al factor y qué individuos estuvieron no expuestos, o sea, qué proporción de individuos. Y lo mismo en el grupo de controles, se va a ver la cantidad de individuos expuestos al factor y la cantidad de individuos no expuestos. Esta es como la lógica general que manejan los estudios de casos y controles. La principal diferencia con los estudios de cohorte, que son el otro grupo de estudios analíticos, es que en el estudio de casos y controles, los individuos, como mencionamos, van a ser seleccionados a partir de la enfermedad o del evento que me interesa estudiar. O sea, eso ya sucedió en el tiempo, ya pasó, y bueno, y voy a ir para atrás a ver la exposición a determinados factores. De manera opuesta, en los estudios de cohorte, los individuos se van a seleccionar en base a la exposición y no en base a la enfermedad. Y de acuerdo a la exposición se los va a seguir en el tiempo prospectivamente, o sea, hacia adelante. Disculpen, este cartel aparece muy seguido, disculpen. Decíamos que la exposición, a partir de la exposición, los individuos se van a estudiar prospectivamente hacia adelante y se va a ver si la enfermedad se desarrolla. Esa es la gran diferencia y es muy importante que tengamos en cuenta esto para saber de qué tipo de estudios estamos hablando cuando hablamos de estudios analíticos. Bueno, ahora vamos a revisar las características de este tipo de estudios. Bueno, como dijimos, el gran corolario de estos estudios es el asumir que de existir una asociación entre el presunto factor de riesgo y la enfermedad o evento que estoy estudiando, es esperable que la proporción de personas que tienen ese factor de riesgo hasta este momento sin probar va a ser mayor que en el grupo de casos. Por otro lado, el investigador es el que fija el número de eventos o de casos a estudiar, así como el número de controles contra los que va a comparar y los va a incluir como población de comparación.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que al ser estudios retrospectivos, no es posible tener con certeza absoluta una relación de causalidad. Recordarán cuando hablábamos de estudios transversales que al medir a la misma vez la exposición y el evento no podíamos determinar causalidad. Bueno, aquí pasa algo similar, si bien este no es un estudio de tipo transversal, como es retrospectivo, no puedo determinar qué es lo que sucedió primero, si el factor de exposición o la enfermedad. Entonces no podemos hacer causalidad absoluta. Por otro lado, estos estudios se basan y utilizan la información de sistemas que guardan la información de población en tiempos cortos. Entonces es fácil de estudiar, sobre todo para periodos cortos del tiempo. Esto constituye una ventaja que, bueno, al final de la presentación vamos a ver un poco más acerca de las ventajas de estos estudios. Bueno, este esquema es muy similar al que vimos, pero bueno, ilustra un poquito más el concepto de lo que asumen estos estudios, que es lo que estábamos viendo. En esta gráfica, esta sería la línea temporal, el tiempo. Supongamos que aquí inicia el estudio, donde está marcado. Y bueno, y tenemos a los casos, al grupo de casos y al grupo de controles. El sentido de la investigación y de las indagaciones, como vemos en este esquema, es hacia atrás, o sea, retrospectivo. Y bueno, esto ilustra lo que asumimos con estos estudios, o sea, que en el grupo de casos va a haber más individuos con la exposición al factor que sin la exposición. Y por el contrario, los controles van a tener una menor proporción de individuos expuestos y una mayor proporción de individuos no expuestos. Esto sería lo que nos permitiría afirmar que un determinado factor podría ser de riesgo utilizando un estudio de casos y controles. Es por esta, lo explica este esquema, es por por esto que se asume. Bueno, en cuanto al diseño del estudio, vamos a ver brevemente algunas cosas a tener en cuenta. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la selección de la población de base. La población de base o la población fuente es la población de la cual van a salir tanto los casos como los controles. Para esta población es importante tener en cuenta que los controles deben ser representativos de la población en que se originan los casos. Por eso me interesaba ponerlo en este esquema para que vean que deben salir de la misma población fuente, ambos, casos y controles. Bueno, y en cuanto a la fuente de esta población de base, puede ser una población de base primaria, que sería la población en la que se generarán los casos. Y los controles, en ese caso, se deberían seleccionar de esa misma población. Un ejemplo de esto sería los registros de notificación a escala local o a escala más macro. Por ejemplo, en nuestro país a nivel departamental o a nivel de una determinada región. O sea, eso sería una fuente primaria, basada en datos y registros de notificación permanente. Por otro lado, una fuente de población base secundaria sería aquella en la que, en primer lugar, se establecen los casos y luego se intenta identificar la población en la que se han generado esos casos. Y los controles deberíamos extraerlos de esa población identificada. Esto que suena un poco confuso al decirlo, es simplemente, por ejemplo, la población de un determinado hospital. O sea, yo establezco los casos que es para la enfermedad que quiero estudiar en el hospital y de esa misma población del hospital voy a identificar los controles y los voy a extraer de esa misma población. Bueno, por otro lado, es importante hacer la identificación de los casos. Y para esto tenemos varios aspectos que vamos a ir tratando a partir de ahora. Por un lado, la definición de caso. La definición de caso va a depender mucho de la sensibilidad, la especificidad y los tipos de criterios diagnósticos que yo voy a establecerme para definir el caso. Entonces, en base a esos componentes, voy a considerar a mayor o menor número de individuos como controles, como casos. Perdón, hay un error acá. Hay un error. Acá debiera decir casos. Se entiende porque estoy definiendo los casos. Disculpen, esto es un error del PowerPoint.
Bueno, y para esto es importante que se sepa que la definición de caso a veces viene dada, si son enfermedades que se diagnostican por paraclínica, radiografías o paraclínica de tipo analítica de sangre, también debemos incluirla, ¿tá? La definición de caso debe incluir lo más homogéneamente posible los criterios diagnósticos para esa enfermedad. Entonces, cuando hacemos la definición de caso, podemos incluir formas leves de la enfermedad o formas graves. La inclusión de formas leves podría ser que se incorporen individuos sanos como casos. Y esto se da porque el diagnóstico puede ser impreciso en estadios precoces de la enfermedad, lo cual haría que los individuos sanos se asuman como casos de la enfermedad sin serlo. Y la inclusión de formas graves acarrearía como problema que podrían quedar fuera individuos enfermos que, siendo enfermos, siendo casos, no evolucionaron a la peoría. Y estos individuos, el problema es que incluso podrían incluirse como controles siendo enfermos levemente. Entonces, para el primer caso, cuando se incluyen formas leves de la enfermedad, la especificidad es baja y la sensibilidad es alta como criterio diagnóstico. Y en las formas graves a la inversa, tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad. Pero bueno, son dos situaciones que pueden hacer que se incluyan como casos individuos de manera errónea, que pueden sesgar el estudio. Por lo tanto, los criterios de inclusión de los casos deben ser claros, o sea, estar bien explicitados, deben ser reproducibles y, de ser posible, generados o avalados por sociedades científicas o por nomenclaturas de tipo internacional, clasificaciones internacionales que ya existen y avalen los criterios diagnósticos de la enfermedad. Esto, como es fácil de comprender, es mucho más accesible para enfermedades que ya son conocidas o bueno, que ya tenemos conocimiento de ellas de larga evolución. Entonces, ante enfermedades nuevas o poco frecuentes puede tornarse difícil establecer criterios definidos de forma homogénea, pero es muy importante porque la definición de caso es la que, en definitiva, va a incluir los individuos enfermos al estudio. En cuanto a la selección puntual de los casos, también tenemos dos tipos de fuentes. Por un lado, puedo incluir en mi población a todos los casos surgidos en una población definida en un periodo de tiempo dado, que esto sería una fuente primaria, o bien puedo incluir como casos a todos aquellos individuos diagnosticados con la enfermedad en un determinado lugar en un tiempo determinado. Esto sería secundaria. En cuanto a la fuente primaria, esta forma implicaría mecanismos que garanticen la cobertura de toda la población, o la mayor parte al menos de la población, como por ejemplo podría ser un banco de tumores o registros por ejemplo, malformaciones congénitas, en donde continuamente se están registrando datos sobre individuos enfermos, o sea, sobre nuevos casos. Y en cuanto a la fuente secundaria, sí, ofrece mayor facilidad logística y bueno, y ofrecería en principio un menor costo, pero bueno, tiene el inconveniente de que la población que se asiste en un determinado lugar, en un determinado hospital, policlínica o en un determinado centro, puede no ser representativa de la población general y bueno, por distintos motivos, ¿verdad? Entonces ese sería como un inconveniente de las fuentes secundarias. En cuanto a la validez de la selección de los casos, a veces puede ser práctico y útil incluso no incluir todos los casos que se producen dentro de la población, sobre todo cuando la enfermedad es frecuente en la población. Entonces, en ese caso, podría ser útil hacer una muestra, o sea, realizar un muestreo de esa población y, bueno, y quedarme con un número de casos más convenientes y más fáciles de manipular. Sin embargo, esto no siempre es así. Se puede, si la enfermedad no es muy frecuente, bueno, me puedo quedar con los casos totales que tenga. Y de hecho, en las enfermedades poco frecuentes es lo que se hace. Se trabaja sobre la población total. Y por otro lado, puede prescindirse de una representatividad total de los casos en función de alguna característica de interés, como puede ser puntualmente la raza, la edad, etcétera. Alguna característica de esos casos que a mí particularmente me interese estudiarlas puntualmente. Esto en cuanto a la validez de la selección de los casos. Luego tenemos dos tipos de casos que es la condición de estos casos.
si son incidentes o si son prevalentes. Como sabrán, los casos incidentes son los nuevos casos diagnosticados y los casos prevalentes son los casos que ya tienen la enfermedad desde hace un tiempo. Entonces, para este tipo de estudios se recomienda el uso de casos incidentes y vivos al momento de la realización del estudio, al momento de que uno, como investigador, los entrevista. Y esto se explica por varias razones. Por un lado, porque los casos incidentes recuerdan mejor la exposición, porque bueno, al ser casos relativamente nuevos de la enfermedad, recuerdan mayormente en el tiempo pasado próximo, hablando mal y pronto, de las exposiciones que tuvieron. Por otro lado, porque el uso de casos incidentes hace menos probable que los individuos modifiquen el factor de exposición que estoy midiendo. Y un ejemplo claro de esto es las enfermedades asociadas a los estilos de vida. Por ejemplo, una persona hipertensa, si es un caso prevalente, asumimos que luego del diagnóstico se le hicieron recomendaciones sobre su estilo de vida, con una ingesta baja en sodio, con aumento del ejercicio, de la dieta, y bueno, ese caso prevalente va a haber modificado la exposición que estamos midiendo. En cambio, los casos incidentes, al tener diagnóstico hace menor tiempo, todavía tenemos la posibilidad de que no haya modificado esos casos. Por eso sería mejor el uso de los casos incidentes. Por otro lado, el uso conjunto de casos incidentes y prevalentes podría restarle homogeneidad a la definición que hicimos para caso. Y esto sería porque las pruebas diagnósticas y los criterios diagnósticos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, la prueba que usé para un caso prevalente en un tiempo dado quizá no es la que hoy estoy usando para este caso incidente. Entonces se recomienda usar un solo tipo de población y bueno, de casos, perdón, y ya vimos que los incidentes tienen mayores ventajas. Por otro lado, pueden existir factores de supervivencia en los casos prevalentes que pueden ser interpretados como causales de las enfermedades, porque los factores que hacen que estos individuos sobrevivan, los prevalentes que sobrevivan con la enfermedad, van a estar más presentes en los casos que en los controles, por supuesto. Entonces pueden asociarse estos factores de supervivencia como causales de la enfermedad cuando en realidad están haciendo que el individuo sobreviva, o sea, tenga supervivencia. Bueno, en cuanto a la selección de los controles deben reunir una serie de características. Por un lado, deben ser representativos del nivel de exposición en la población, o sea, debemos tratar de que la exposición sea lo más homogénea posible en la población de base donde yo selecciono los controles. Deben aplicarse los mismos criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron para los casos, a los controles de igual manera. Si un control por alguna razón tiene mayor o menor probabilidad de estar expuesto al factor presunto de riesgo, el estudio estará sesgado porque ya partimos de una mayor o menor probabilidad de exposición y eso, bueno, va a alterar los resultados. Y bueno, y por otro lado, si los casos recuerdan la enfermedad de manera sesgada o particularmente la recuerdan más, hay que elegir controles que también tengan antecedentes sesgantes, entre comillas. Y esto lo ilustramos con un ejemplo. Si pensamos en un estudio sobre espina bífida, las madres de hijos con espina bífida van a recordar mucho mejor las exposiciones previas que las madres de hijos sanos. Porque estas madres tuvieron un hijo con una anomalía congénita y bueno, van a recordar mucho más lo que sucedió durante su embarazo. Entonces, en este caso sería útil elegir como controles a las madres de niños con otra anomalía genética, que bueno, no sea espina bífida, pero que sí tenga una anomalía genética congénita, debí decir en vez de genética, disculpen, porque así el antecedente sesgante de esa madre va a equipararse a los antecedentes, a la mayor probabilidad de recuerdo del factor de exposición de las madres de niños con espina bífida. Entonces sería como equiparar. Si nosotros equiparáramos con las madres de niños sanos, sin duda estaríamos afectando la calidad del control. Bueno, las fuentes de los controles, como venimos viendo, también pueden ser primarias o secundarias. En el caso de la fuente primaria, sería útil únicamente si los casos son representativos de la mayoría de los casos que aparecen en la población. O sea, si los controles representan a la mayoría de los casos, en ese caso podría ser útil.
En este caso, los casos y controles serían de carácter poblacional. La desventaja que tienen es la menor colaboración de los casos, de los controles poblacionales respecto a los controles hospitalizados. Y esto se ha visto que hay un 60 a 70% de colaboración en los controles poblacionales versus un 90-95% de los controles hospitalizados. Los controles hospitalizados están más dispuestos a colaborar en la entrevista y bueno, esto puede ser atribuido a distintos factores, pero se ha visto que los controles poblacionales tienen menos colaboración. En cuanto a la fuente de controles secundaria, bueno, como ya hemos visto, para las fuentes secundarias la selección va a ser más fácil de realizar y va a insumir menos costo. La desventaja es que asumimos que la población de base de un determinado centro, de un determinado hospital, de una determinada policlínica, sería aquel grupo de personas que eventualmente se referirían a ese centro si tuvieran la enfermedad, quizá con un criterio de accesibilidad geográfica o de referencia geográfica. Por lo tanto, si tomamos una muestra aleatoria de la población general, probablemente sea distinta a una muestra aleatoria de la población de base. O sea, hay personas que por alguna razón se envían a hospitales de referencia o hospitales distintos fuera del área geográfica habitual. Y esto, bueno, en algunos casos podría ser una causa de mala interpretación de los controles, de mala selección de los controles. Para sobrepasar esta desventaja, lo que podría ser útil sería seleccionar controles en el mismo centro donde se están atendiendo los casos, en el mismo hospital. Esto aumenta la población de que los casos y los controles provengan de la misma población de base. Y en cuanto a esto, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estoy estudiando un caso que tiene una enfermedad pulmonar, mis controles no pueden ser enfermos de la sala de neumología, porque ahí los controles tendrían como características muy similares a los casos. Entonces debería ser, por ejemplo, controles de sala de medicina general o sala de gastroenterología, pero del mismo hospital. Pensando que, bueno, que a veces la población, esto que explicábamos recién, ¿no? Que la población de base del centro puede no ser representativa de la población general. Por ejemplo, en nuestro país tenemos hospitales de referencia, bueno, algunos están dispersos en distintas partes del país, pero bueno, pensando en el Hospital de Clínicas, que es un centro de referencia, quizás un individuo que se atiende en segundo nivel en Rivera debe ser enviado tal vez para alguna cosa, alguna enfermedad o algo de su tratamiento en clínicas, y bueno, y quizás si yo tomo un control que no es del mismo lugar, asumiendo que la población de Rivera y la de Montevideo pudieran ser distintas en alguna característica de interés, bueno, podría estar induciendo errores en la interpretación futura del estudio. Bueno, esos eran los criterios para seleccionar tanto a los casos como a los controles. Bueno, ahora vamos a ver que existen distintas alternativas al número de controles por caso. Cuando el número de casos es suficiente, podemos seleccionar un control por cada caso estudiado. Sin embargo, si el número de casos es limitado, lo que se puede hacer es seleccionar más de un control por cada caso y eso aumentaría la potencia estadística del estudio para demostrar la asociación. Sobre todo, esto es muy útil cuando es bajo el costo de seleccionar un nuevo control. Por otro lado, si la relación de controles por caso es mayor a 4 controles por un caso, ya no se ve esa ganancia de potencia en términos estadísticos. Es muy pequeño comparado con el costo que implica hacer estos estudios y, bueno, y seleccionar más controles. Entonces, tener en cuenta que la relación 1-1 puede ser si el número de casos es suficiente y que, bueno, y en todo caso podemos aumentar un poco el número de controles respecto a los casos, pero no más allá de relaciones 4-1 porque no nos van a brindar mucho más beneficio. Bueno, en cuanto al emparejamiento o apareamiento o matching, se define como aquel proceso de reclutamiento para seleccionar controles que sean iguales a los casos en una o más posibles variables de confusión. Esto implica que estas variables confundentes deben ser de gran importancia para el sesgo, o sea, para inducir interpretaciones erróneas, y deben estar ampliamente aceptadas como factores de riesgo, porque una vez que yo las apareo,
con otra variable, ya no puedo estimar su efecto sobre la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un estudio sobre hipertensión y quiero ver determinada variable nueva, bueno, si quiero aparear a los obesos en los controles y a los obesos en los casos, lo puedo hacer, porque bueno, asumimos que ya hay estudios que prueban que la obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión. Entonces eso lo puedo hacer para disminuir las variables de confusión que podrían estar en juego en la interpretación posterior del estudio. Bueno, ahora vamos a ver el análisis de los datos que podemos hacer a través de estos estudios de casos y controles. Entonces, por un lado, tenemos que ver la magnitud de la asociación. Y para esto se utiliza esta medida estadística que es el odds ratio. Habrán visto en el video de la doctora Vitar de casos de cohortes que para este tipo de estudios se utiliza el riesgo relativo. Bueno, en este caso no se puede utilizar riesgo relativo porque como yo estoy haciendo un estudio retrospectivo, no puedo realizar incidencia ni puedo determinar el riesgo directamente en este tipo de diseños. Entonces utilizamos esta medida que es el odds ratio. También se le llama razón de probabilidades, razón de momios o razón de productos cruzados. Son sinónimos que tal vez habrán visto. Entonces, para comprender este concepto de odds ratio, construimos la tabla de contingencia o tabla 2×2, que es esta tabla de doble entrada en la cual tenemos por un lado a los casos, por otro lado a los controles y a los individuos expuestos al factor y no expuestos al factor. Entonces nos quedan estos 4 casilleros que son en este orden el A, el B, el C y el D. El odds en este caso sería el cociente entre la probabilidad de que ocurra un evento y la probabilidad de que no ocurra ese evento. Sería ese cociente. Entonces, estadísticamente, la fórmula sería la siguiente. Sería A sobre B dividido C sobre D. Entonces, simplificando la ecuación, podemos hacer A por D, que esto sería el odds de exposición en los casos, dividido B por C, que es el odds de exposición en los controles. Por esto se le llama razón de productos cruzados, porque si ustedes ven, estamos multiplicando estos, el A y el D y el B y el C, que son cruzados en la tabla de contingencia. Entonces, supongamos que ustedes realizan la tabla de contingencia, que hacen esa multiplicación de productos cruzados y el valor que les va a dar va a ser un número de odds radio mayor a 1, puede ser un número menor a 1 o puede ser igual a 1. ¿Cómo se interpreta esta información? Para el caso de los OR mayor a 1, se dice que la asociación es positiva, es decir, la presencia del factor se asocia a mayor ocurrencia del evento, o sea que es considerado un factor de riesgo. Si el OR, por el contrario, es menor a 1, decimos que la asociación es negativa, es decir, la presencia del factor no se asocia con mayor ocurrencia del evento. Entonces, al no asociarse, podemos considerarlo como un factor de protección. Si el OR es igual a 1, no hay asociación entre las variables. Esto significa que la cantidad de veces que ocurra el evento va a ser la misma con o sin la presencia del factor. O sea que hablaríamos de una relación 1 a 1. Sin embargo, aunque tengamos el valor del OR y asumamos que hay una asociación y que determinada exposición es un factor de protección o es un factor de riesgo, necesitamos necesariamente conocer la precisión de la asociación. Y para esto utilizamos el valor del intervalo de confianza, porque el odds radio es simplemente una estimación puntual de la asociación de un determinado factor con una enfermedad. Entonces, lo que necesitamos realmente es calcular una medida de variabilidad de esa estimación, o sea, construir el intervalo de confianza para ese valor de OR. El intervalo de confianza va a ser un indicador de la precisión de la estimación, como ilustra la diapositiva. Cuanto más amplio sea ese intervalo de confianza, menor va a ser la precisión de la estimación, o sea que cuanto el intervalo sea más chico, mayor precisión. Si el intervalo de confianza
al 95%, que es lo que se asume en la mayoría de los casos, no incluye el valor nulo, o sea, no pasa por el 1, el valor de OR no pasa por el 1, se dice que puede rechazarse la hipótesis nula de no asociación. Entonces podríamos decir que la asociación es significativa. Entonces, para esto tenemos esta tabla que nos va a ayudar a interpretar la información. Por un lado tenemos el valor de OR, que como vimos puede ser igual a 1, puede ser mayor de 1 o puede ser menor a 1. Cuando el OR es igual a 1, ya vimos que no hay asociación. Sin embargo, nos puede dar mayor a 1 y ahí tenemos que ver qué valor de límite inferior y superior tiene nuestro intervalo de confianza para ese OR. Si el OR es mayor a 1 y el intervalo de confianza, el límite inferior es mayor a 1 y el superior también es mayor a 1, podemos decir que la asociación es de tipo significativa, o sea que ese factor es un factor de riesgo. Sin embargo, si es mayor de 1 en esta tercera fila, pero el intervalo de confianza, el límite inferior es menor a 1 y el superior es mayor a 1, decimos que entre estos dos valores está el 1, está el OR igual a 1. Entonces es una asociación de tipo no significativa. Cuando el valor de odds ratio es menor a 1, puede suceder lo mismo, que ambos límites de los intervalos de confianza sean también menor a 1, como es el caso de la segunda columna, o que el límite inferior sea menor de 1, pero el superior sea mayor a 1, en cuyo caso la asociación sería no significativa, que es este último caso. Entonces, resumiendo, el OR me sirve para saber si hay asociación y si se puede considerar a esa exposición como un factor de riesgo o un factor de protección, y me dice cuántas veces más probable es esa asociación, pero yo necesito interpretarlo a la luz del intervalo de confianza, por esto que explicamos. Entonces vamos a ilustrar todo lo anterior con un ejemplo. Dice así: un estudio pretende investigar la posible asociación entre la probabilidad de padecer cáncer gástrico y el consumo de alcohol. Para ello, se analiza una muestra aleatoria de 200 pacientes, observándose los siguientes resultados, que son esos que tenemos en la tabla. Entonces, tenemos a los casos, o sea, los pacientes con cáncer gástrico, a los controles, que son pacientes sin cáncer gástrico, y los cruzamos con los individuos que toman alcohol y con los individuos que no toman alcohol, ¿tá? Y encontramos estos valores totales en ambas columnas, para un total de individuos de 200. Entonces, si calculamos el OR, como dijimos que son productos cruzados, vamos a multiplicar A por D, que sería 63 por 39, y lo vamos a dividir entre el producto de B por D, o sea, 61 dividido 37, que es esto que está ilustrado en esta primera parte de la ecuación. Eso me da 1,08. Entonces, interpretando esta información, yo podría asumir a grandes rasgos que, por ser mayor de 1, el consumo de alcohol implica un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Y lo hace una vez más, o sea, 1,08 veces más. Que que es lo mismo, es casi lo mismo que decir una vez más. Pero sin embargo, si vemos los límites del intervalo de confianza para el 95% de este estudio, vamos a encontrar que están entre 0,61 y 1,93. El cálculo de estos límites también se hace en base al OR y quizás han visto algo en la presentación de la doctora Vitar, por eso yo no he entrado en eso, pero los límites para este estudio están entre 0,61 y 1,93. Por lo tanto, la asociación no es significativa porque entre estos valores está el OR igual a 1. Y por lo que dijimos anteriormente, no puedo asumir una asociación de forma significativa en este caso. Vamos a hablar brevemente de el sesgo en los estudios de casos y controles. Y para eso quise ilustrar el concepto con esta tabla, que lo que hace es dar estrategias para minimizar los sesgos en los estudios de casos y controles.
Como ustedes saben, habrán visto en otras presentaciones, el sesgo es un error sistemático que, bueno, que puede inducir a errores de interpretación de los estudios. Entonces, para los estudios de casos y controles, las estrategias serían las siguientes. Por un lado, se debe intentar hacer una definición explícita de la población base de los casos, que esto es lo que hablábamos al principio. Por otro lado, si la serie de casos se puede unir a una población fuente identificable, se puede seleccionar un grupo control válido mediante muestreo aleatorio, que esto vimos que no era siempre necesario, pero que bueno, de hacerse debe ser aleatorizado. Si se usan controles hospitalarios, las enfermedades de los controles deberían estar sujetas a los mismos mecanismos o procedimientos de detección que la enfermedad de interés y no deben relacionarse con la exposición de interés. Esto, bueno, también fue abordado. En los estudios de base poblacional se debe conseguir una indagación completa de todos los casos. Esto puede ser facilitado por una definición apropiada de la enfermedad, por una detección de casos activa y uso de múltiples fuentes, y restringiendo la población base a aquellos presumiblemente cubiertos por los procedimientos y sistemas habituales de evaluación. Por otro lado, se pueden aplicar criterios de elegibilidad adicionales a fin de mejorar la calidad de la información y prevenir el sesgo de participación. También se puede utilizar métodos aptos para obtener información, incluyendo cuestionarios, que eso es importante al recabar la información. La evaluación a ciegas es mejor para asegurar la comparación de información entre casos y controles. Y esto, bueno, como verán después en otros diseños, siempre disminuye los sesgos por parte del observador. A los sujetos y a los entrevistadores no se les debe informar sobre la hipótesis del estudio. La verificación del diagnóstico debe hacerse ciegamente. Que bueno, que esto va un poco de la mano con el punto anterior. Y bueno, y que es preciso obtener altas tasas de respuesta en casos y controles, que esto veíamos que bueno, que eligiendo algún tipo de las fuentes teníamos más inconvenientes, sobre todo con las fuentes poblacionales o primarias. Bueno, y por último, hemos visto las características de los estudios, cómo se seleccionan los casos, cómo se seleccionan los controles, hemos visto cómo se analiza la información de estos estudios y bueno, vamos a ver brevemente las ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Como ventajas, son más rápidos de realizar y de menor costo que los estudios de cohortes, que son su contraparte. Son apropiados para enfermedades con periodos de latencia largos, en cuyo caso los periodos de cohorte estarían muchísimo tiempo, insumirían muchísimo tiempo de estudio activo para ver la ocurrencia de la enfermedad. Se pueden estudiar simultáneamente muchos factores de riesgo a la vez para una misma enfermedad. Son particularmente apropiados para estudiar factores de riesgo de enfermedades poco frecuentes, por esto que decíamos que definiendo a los casos ya podemos incluirlos al estudio. Y bueno, y que en caso de realizar muestreo, los tamaños muestrales van a ser menores que los estudios de cohorte, y lo cual implica menor número de individuos y bueno, mayor rapidez en el seguimiento y menor costo. Las desventajas, esto que veíamos un poco al principio, que no involucran una secuencia temporal, por lo tanto, la causalidad no puede establecerse. Por otro lado, que ser un caso puede reflejar supervivencia en lugar de morbilidad, que esto lo vimos cuando hablamos de que los factores de supervivencia pueden asumirse como causales de la enfermedad y no como factores de supervivencia, que es lo que son. Estos estudios también pueden investigar solamente un evento o enfermedad, si bien pueden estudiar simultáneamente muchos factores de riesgo, pueden estudiar una sola enfermedad, que al contrario de los estudios de cohorte, en los cuales partiendo del factor de riesgo puedo ver varios eventos que suceden o varias enfermedades. No proveen estimaciones válidas de riesgo dentro de cada grupo de exposición, o sea, solo permiten estimar la asociación entre exposición y enfermedad a través del OR, que bueno, que es lo que vimos. Y bueno, y son estudios que son más propensos a problemas de sesgos, por eso es importante ver las recomendaciones que vimos previamente. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido y bueno, cualquier duda nos vemos por el foro de EVA. Muchas gracias a todos.